oyentes de Radio Sefardí, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, y como siempre de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuesta a seguir hablando de historia, que me resulta uno de los temas más apasionantes. Bueno, Así que bueno, antes de podemos... seguir, digo que siempre quiero recordar a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página milimcultural.com.ar. Y si les interesa pueden recibir cada 2 semanas un boletín sobre historia judía gratuitamente en su correo electrónico, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, vamos a entrar en una nueva entrega de este macro capítulo de los judíos de Oriente, aunque hoy van a ser los judíos de Oriente y algo que pasa en el occidente total. Sí, tal cual. Y estaba pensando y estaba reflexionando que más allá de la cuestión que estoy proponiendo de lo que significó para el mundo, eh, un periodo que hay algunos historiadores que le dicen tardo Edad Media. Estas son divisiones muy arbitrarias que se hicieron sobre los temas de historia, pero bueno, es una manera de abordarlos o de organizar la historia como ciencia social, o temprana Edad Moderna, donde los judíos van a tener un protagonismo mucho más visible, porque serán judíos, los judíos sefaradíes y los marranos que van a retomar su judaísmo, porque, bueno, estamos avanzando en la línea en el tiempo. Y por otra parte, también eh, yo pienso que vamos a hacer igual antes de sumergirnos en esta Edad Media. Vamos a hablar sobre otros judíos a los que no les hemos dedicado el tiempo suficiente, que son los judíos de Oriente, tal vez los de la India, tal vez los de China o los de la Ruta de la Seda, y después seguiremos con el apasionante tema de los judíos que vivieron en Italia, que es también un tema de lo más interesante. Con los judíos es muy difícil terminar porque yo me he dado cuenta, inspirada por tu guía, ahora empiezo, Namia, un curso sobre el legado ashkenazí, y lo que estoy tratando es que la gente entienda que los judíos estuvieron en Europa muy prematuramente, que no fue como Hitler dijo, o dijeron los antisemitas, que los judíos eran una especie de recién llegados. Nada de eso. Tal vez en la historia argentina esto ha sido así porque los judíos llegaron posteriormente y porque además el Imperio Español no permitía en sus tierras descendientes de moros y judíos. No permitía eso, ni siquiera aquellos que tuvieran sangre. Eso. Igualmente la gente se introdujo como pudo, pero tenía que dar una especie de, de- de certificado de pureza de sangre, de no estar contaminado ni por moros ni por judíos. Bueno, eh, ¿cuál es la división arbitraria que existe en la historia para abandonar la Edad Media? Bueno, una es la conquista de Constantinopla por parte de los turcos otomanos. Eso cambió la historia para siempre, porque no nos olvidemos que Constantinopla fue la antigua Bizancio, fue la nueva Roma, donde cuando uno se me encoge el corazón de pena en este momento, eh, por lo que le pasa a los turcos, por lo menos a los que yo respeto y todo eso, que fue la antigua Bizancio, fue la nueva Roma, ahí está todo lo que era en esa época Constantinopla, hasta que la Roma italiana consigue, gracias a los papas del Renacimiento, y yo pienso que también a la caída de Constantinopla, convertirse en la capital del catolicismo o del cristianismo, sí, del cristianismo católico a nivel mundial. Pero solo eso sucedió hasta que llegaron los turcos otomanos. Y con esto va a cambiar prácticamente la historia del mundo, la historia de Europa también, porque cuando los otomanos se instalan ahí, ya los europeos no tienen manera, porque los turcos no lo van a permitir, de circular y seguir su ruta hacia la China, hacia el este.
los turcos fijan así toda una especie de enorme cambio que va a determinar que los europeos tengan que buscar otras rutas para poder llegar a buscar los preciados elementos que conseguían, sobre todo en la India, las especias, toda una serie de cuestiones. Y hacia eso se fue Colón. Y por eso también se considera que prácticamente el descubrimiento de América por parte de Colón es una de las consecuencias de la llegada de los turcos otomanos a Constantinopla. Eh, y ahí va a cambiar la historia de millones de personas. Tenemos que pensar en el desplazamiento que significó para millones de personas la existencia de un nuevo continente, de lo que fue América, de la expansión de la cultura occidental a través de lo que hicieron primero españoles y portugueses, luego todo lo que significó los elementos que fueron descubiertos en América. Por ejemplo, el descubrimiento de la papa significó que enorme cantidad de poblaciones que en Europa se morían de hambre y también en Asia, se salvaron gracias a la papa que existía en América. Y como esto, muchos otros elementos. Y por supuesto esto tiene que ver también con la presencia y la transhumancia judía. Nosotros por ahora nos vamos a seguir quedando en Europa y en Oriente, porque los judíos van a llegar a América, después van a llegar cuando países de extracción de religión protestante se van a establecer, sobre todo en el Caribe, y también en Estados Unidos, porque ahí sí, mal o bien, la presencia de los judíos, la abierta presencia de los judíos es tolerada. Pero bueno, en los dominios de españoles y portugueses existía la Inquisición y los judíos no podían residir en estos reinos. Y pensemos, yo siempre la obligo a la gente a pensar, digo, sobre todo porque ahora hay un candidato en Estados Unidos que no quiere hispanos. En Estados Unidos, lo que uno tiene que pensar es que gran parte de lo que hoy en día es Estados Unidos provienen de dominios hispánicos, de antiguos dominios hispánicos. Piensen los nombres, lo que es California, lo que es Texas, lo que es la Florida. A ver qué le pasó a este hombre que no se dio cuenta. Por eso a mí me apasiona el tema de la historia, porque sirve como para entender innumerables cuestiones. Y también esta viejísima presencia judía en Europa, en Asia, en numerosos lugares donde muchas veces los judíos fueron tratados como intrusos. En Oriente, donde se discute si los judíos tenían, incluso estoy hablando de los tiempos donde los judíos fueron expulsados de Siria, del Líbano, de Irak, de lo que es hoy en día Irán, la antigua Persia, donde los judíos estuvieron desde siempre, lo mismo que en Egipto. Prácticamente en Egipto hoy en día no hay judíos. En Libia, después de la muerte de Gaddafi, judíos libios de antigua ascendencia libia, o los que descendían de estos sefaradíes que se establecieron ahí, tampoco pudieron retornar. Entonces, de repente, este viaje hacia el pasado, y a un pasado bastante remoto, sirve para entender algunas cosas del presente y por qué sí podemos decir que hay judíos árabes, porque esos judíos vivieron en eso, lo mismo que los judíos yemenitas. Es decir, cómo el judaísmo tuvo una diversidad étnica y una diversidad cultural enorme, y en esas diversidades a las que se añaden los que se agregaron en los últimos tiempos, pueden explicar tantas diferencias entre nosotros, pero unidos todos bueno, en algún caso por una identidad judía, aquellos que la reivindicamos como propias, y diversas formas de practicar la religión. No sé si estás de acuerdo con esto de lo que estoy hablando, porque estamos haciendo como una especie de puesta a punto sobre
todas estas cuestiones de estas diásporas de las cuales nos estamos refiriendo y de las cuales nos ocupamos, como para entender un poco todos estos judíos tan distintos y tan diferentes entre sí. Los judíos que provienen de la India. La vez pasada yo conté que hay un escultor, ahora no me acuerdo el nombre, donde hay esculturas de él en toda Europa y también en Chicago hay una cosa en ese parque lleno de esculturas, y él vivió en Israel, su madre era judía y él aparece como judío, y entonces a la gente le resulta extraño eso, o como los apellidos de judíos de la India que terminan con AR, que tienen que ver, la palabra AR, tiene que ver con esta presencia judía en todos los lugares que los judíos habitaron. Así que bueno, nosotros vamos a seguir con esta historia judía de las diásporas y también todo lo que significó la expansión y el cambio que determinó el descubrimiento de un nuevo continente, lo que significó para los judíos de África, también porque a partir de la Edad Moderna Portugal se va a ir instalando, y lo mismo España, en ciertos lugares de África los van a establecer como dominios propios. ¿Y qué representó esto para los judíos también? Que son cosas que la gente habitualmente ignora, o además tal vez esta presencia sefaradí que tuvo una importancia muy grande dentro del mundo moderno, de estos sefaradíes aventureros, de estos nuevos judíos, porque por 100 años los que se van de Portugal o que los que se escapan luego de España tienen que aprender a ser judíos nuevamente. Es una historia enorme y apasionante. Y también los desplazamientos de los judíos ashkenazim, de cómo en un momento dado los distintos avatares de la historia los empujaron hacia Europa del Este, y después lentamente comienzan el retorno a la Europa occidental, también empujados por algunos acontecimientos muy penosos que les ocurrieron. Pero bueno, ayer estaba escuchando una audición judía en la que yo también participo, y yo creo que quien hizo, porque estamos hablando de los días de Tisha B'Av, que son días de aflicción para los judíos, y entonces se empezó a contar todas las desventuras judías, y gran parte de ellas ocurrieron y tuvieron lugar. Yo justamente sería la menos indicada para renegar de esto, pero por otro lado siempre me digo que hay también, más allá de todo eso, también hay una mirada optimista, una mirada sobre cómo los judíos decidieron seguir siendo judíos, cómo esa firme creencia, lo que dicen muchos historiadores, que está basado en el mesianismo judío, de que el futuro siempre será mejor. Y yo creo que de alguna manera aún los judíos seculares somos, por lo menos yo me siento así, portadores de esa creencia que no sé por qué, será por cómo me criaron. No, vas a ver, todo va a ser mejor y todo va a salir bien. Y bueno, creo que tiene que ver con ese pasado, y porque además quiero ser cuidadosa. Yo no creo que los judíos seamos solamente judíos por las persecuciones, no me gusta pensar eso, sino también por la creencia, la profunda creencia en nuestros valores, en las cosas que amamos. Y el otro día que participé acá en una conferencia en la Secretaría de Cultos de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, yo hablé de por qué en cierto modo también la Argentina tiene cosas meritorias con respecto a los inmigrantes, y en el caso de los judíos, y después se armó una mesa interreligiosa en donde estuvieron todos, los musulmanes, los judíos, y todos los que estuvieron en esa mesa, cada uno, yo creo que no se lo propusieron, pero hicieron mención, no se pusieron de acuerdo entre ellos, porque había de los más diversos orígenes, todos hicieron mención de algún pensador judío, de algo, y si no de la Biblia o algo por el estilo. Bueno, yo creo que esta visión optimista que tú presentas de que
de que las cosas van a ir a mejor todavía, pues también las vamos a aplicar a esta propia sección. La historia de las diásporas va a ser todavía mejor de lo que ha sido hasta ahora. Eso es el propósito, ahora que estamos muy cerca de empezar un nuevo año judío, también es un buen momento para estos propósitos. Alicia, te invitamos a que dentro de 2 semanas sigamos hablando a partir de este momento eje, momento bisagra que mencionabas, cuando el mundo y la historia de todo el mundo cambia para siempre, con la toma de Constantinopla, el descubrimiento de América, estas migraciones que tanto afectan al mundo judío. Sigamos hablando de eso aquí en Radio Sefarad, y vamos a recordar la página de la que salen muchas de estas historias, milimcultural.com.ar, y el boletín escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia. Gracias a ustedes.